A veces pienso que si el Señor Jesucristo apareciera en el día de hoy en la escena en Norteamérica, posiblemente no se le daría la bienvenida en muchas iglesias cristianas. Estoy seguro que en muchas iglesias, por la cultura que han desarrollado y algunas creencias y prácticas, dudo que le darían la bienvenida en su medio, y mucho menos que fuera un líder dentro de la iglesia, ya sea como pastor, o anciano, diácono, o servidor en cualquier capacidad. Es que tan pronto el Señor Jesús dio a conocer de que Él era el Mesías, el liderazgo religioso de la nación comenzó a obstaculizarle y a hacerle la vida difícil, y lo acusaban básicamente de dos cosas: de ser una persona que tenía la mala costumbre, el mal gusto, de asociarse con cierto tipo de personas que el establishment religioso no apreciaba. En particular, lo acusaban de hacerse amigo de los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran personas despreciadas en los días del Señor Jesús por los judíos. No eran semejantes a los empleados del IRS del día de hoy que tienen que cobrar los impuestos. Esta gente no eran empleados del gobierno, simplemente iban a las oficinas del gobernador romano y decían: ¿cuánto necesitan de impuestos? $10 millones. Muy bien, yo se los colecto para usted. Y luego ellos cobraban mucho más sobre lo que habían prometido y lo guardaban para sí mismos. Eran personas odiadas, eran personas consideradas traidores, espías del poder invasor, y que hacían un negocio sucio, turbio, bajo, sacando la ventaja económica de sus propios compatriotas y sirviendo al poder extranjero. Los publicanos eran despreciados por su estilo de vida. Pero también el Señor tenía la mala idea de juntarse con los pecadores. Estas eran las personas que habían hecho un desastre con su vida. Aquellas mujeres que se ganaban la vida en la profesión más antigua, aquellos que se dedicaban a prosperar apelando a lo peor del ser humano. Y lo peor de todo no era solamente que el Señor les predicaba, sino que también aceptaba invitaciones de ellos a ir a sus casas y comía con ellos. Y toda esta élite, todo este grupo súper elevado, que consideraban que alguien que conoce a Dios no se junta con esa gente, lo vivían acusando continuamente. Y era como decirle: Señor, está bien que ames a la gente, pero el hecho que te juntes con ellos indica que tienes un amor secreto por el pecado. Que ames a los pecadores, fine, pero que estés con ellos, acá hay algo sospechoso en tu vida. Y fue para contestar esta acusación que leemos en Lucas capítulo 15, que el Señor contó esta parábola. Es una sola parábola, con 3 capítulos. En ella el Señor nos quiso enseñar a nosotros, como al igual que aquella generación de sus días, cómo siente Dios por cada ser humano, cómo siente Dios por cada uno de nosotros. Y por lo tanto, aquella gente que pensaba que la religión cristiana es una cosa externa de moralidad, de abstenerse de tomar ciertos líquidos, y de abstenerse a ir a ciertos lugares, y de abstenerse de juntarse con la chusma inculta, el Señor les va a contar esta historia que ustedes y yo leímos juntos. Una sola parábola con 3 capítulos, una sola obra de teatro en 3 actos. Y entonces el Señor, con esa sabiduría increíble que tenía, decidió apelar a los sentimientos de aquellos que le acusaban, y por eso hizo la primera pregunta: ¿quién de ustedes no ha perdido un animal? ¿Quién que tenga 100 ovejas, si al final del día, cuando se hace la cuenta, descubre que tiene 99, pero falta una? ¿Qué pastor que realmente ama el rebaño, aunque tiene 99 y no se tendría que preocupar por una, sin embargo está dispuesto a dejar todas aquí y salir a buscar a la que se ha perdido? Me llama la atención que el Señor utilizara esta historia. ¿Por qué escogió una oveja? ¿Por qué contó la parábola de la oveja perdida? Y creo que el Señor sabía lo que hacía. Porque muchas veces las ovejas nos representan a nosotros. Ustedes saben, hay cierto tipo de animales que tienen características muy peculiares. El perro nunca se pierde.
El gato nunca se extravía. El perro, si tiene que salir, hace un túnel por debajo de la cerca y sale. El caballo, si tiene que saltar la cerca, lo hace con tal de comer algo mejor. Pero la oveja nunca. La oveja es un animalito tan simple que no tiene sentido de orientación. Va comiendo una matita de pasto aquí, otra más allá. Nunca mira para arriba, no piensa. Cuando menos se descuida, ha llegado la noche y no sabe cómo volver a donde salió. Y ahora está expuesta a los peligros de la noche y a menos que un pastor la ayude, no vuelve al rebaño. Hay personas que son así. Hay personas, dijo Jesús, que son como ovejas. Nunca van a perder su vida porque un día le levantaron el puño en la cara a Dios y le dijeron fuera de mi vida. Es simplemente las ocupaciones del diario vivir. El trabajo de hoy, la fiesta de mañana, el partido de fútbol del pasado, la liga mexicana, ustedes conocen. Viviendo solamente para las cosas del diario vivir. Nada malo, pero muchas veces terminan al igual que una oveja perdida. Cuando llegan al final del camino se encuentran solos, indefensos, mal. Pero la buena noticia es que hay un pastor que ama las ovejas y ha salido a buscarlas. Y en este caso el Señor contó que aquel pastor, aunque tenía 99 esa noche, salió por los montes y salió por los vallados y salió hasta que finalmente encontró la oveja. Como la oveja no podía volver sola a casa, Él la tomó sobre sus hombros, la cargó y la trajo del regreso al rebaño. Y lo que el Señor nos dijo en aquella historia es, apelando a aquella gente, ¿ustedes saben lo que es perder un animal? ¿Ustedes no sienten compasión por un animal? Cuando un animal se pierde, cualquiera que le ame va a salir a buscarlo. Multipliquen eso por el infinito y van a saber cómo Dios siente por un ser humano. Por eso les dijo, así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona que haya sido decente, honesta, buena, o haya sido un publicano, un pecador que hizo de su vida un desastre, pero esa persona vuelve a Dios. Nos dice el Señor, cuando eso ocurre, en el cielo comienza a tocar la orquesta y hay gozo y alegría, y los ángeles se gozan y el corazón del Padre late con una fuerza mayor. Así siente Dios por los humanos. Pero si por las dudas aquellos hombres no captaron la lección todavía, el Señor contó el segundo capítulo de la historia. Y le dijo, ¿ustedes alguna vez perdieron un animal? Eso es triste. Pero ustedes alguna vez perdieron una moneda. La historia de la moneda perdida es algo que culturalmente para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué esta historia? Es que en la cultura de aquellos días, cuando una niña se preparaba para su matrimonio, ella iba ahorrando dinero y luego, durante su matrimonio, tenía un collar con 10 dracmas, 10 monedas, que eran su propiedad eterna. Era lo que ella traía al matrimonio. La ley romana enseñaba que, aunque el divorcio viniera y alguien la maltratara, nunca podía una mujer ser privada de ese collar con 10 monedas. Una chica tenía que hacer un esfuerzo para conseguirla, dependiendo de los medios financieros que tuviera. Ahora imagínense. Se acerca la boda, va a contar las 10 monedas si le falta uno y lógicamente no puede llegar a su casamiento así. Por lo tanto, esa niña toma la lámpara y comienza a barrer la casa completa, da vuelta los muebles, hace todo lo que tiene que hacer hasta que finalmente la encuentra. Y lógicamente cuando la encuentra, ¿cómo no gozarse? Esto le impedía casarse, esto era un problema. Y entonces ahora que encontró la moneda, llama a las amigas, dice, vamos a comer, vamos a tomar té juntas, porque encontré la moneda que había perdido. Y Dios dice, el Señor, así es en la presencia del Padre. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay alegría porque alguien fallado, el corazón del Dios se regocija. Entonces el Señor contó la tercera historia. El tercer capítulo. Porque sospecho que si aquellos hombres endurecidos no habían captado la historia de un animal que se pierde, o si no habían entendido la parábola y la historia de la moneda, ahora tal vez podrían entender lo que significa perder un hijo. El progreso en las historias es lógico, ¿no? Si se pierde una oveja sobre 100 es una pérdida del 1%.
Si se pierde una moneda de 10 es el 10%. Pero cuando hay 2 hijos y se pierde uno, la pérdida es inmensamente grande. Es el 50%. Charles Dickens, un escritor famoso del otro siglo, decía que esta historia del hijo pródigo, como le llamamos, es la historia corta más brillante alguna vez contada. Y realmente es una historia con colores muy especiales. Porque fue cierta en los días del Señor, y yo que no les conozco a todos, no me sorprendería que sea la historia de un hogar, en este mismo momento. Esta es una historia que tiene lugar por millares en el día de hoy en Norteamérica. Hay mucha gente, hay muchos padres que han perdido un hijo. La historia del Señor la pintó con todos los colores. Es la historia de 2 hermanos que tienen el privilegio de nacer en un excelente hogar. Es en un hogar donde hay abundancia de provisiones materiales. Evidentemente ahí no falta nada. El padre tiene empleados que trabajan para él. Allí a aquel niño se le ha concedido todo desde pequeño. Todos los privilegios que ha podido soñar los ha tenido. Pero llega una edad en la cual él dice: doy gracias por todo lo que tengo, pero yo quiero vivir mi vida. Y me imagino la edad más o menos como muchos de estos chicos que hoy dieron este paso tan lindo de bautizarse. Y comienza a hablar con el padre, a decirle: papá, es cierto, estoy contento aquí, pero yo quiero vivir mi vida. Esas restricciones que tú me pones no me ayudan. Yo quiero experimentar con lo que hay allá afuera. Yo quiero ver lo que el mundo ofrece. Yo quiero vivir mi vida. Sospecho que muchas veces el padre le habrá dicho: hijo, las reglas que yo te pongo no es para restringirte, sino para guiarte, porque en esta vida hay muchos peligros. Yo no estoy tratando de hacerte amargado ni frustrado, sino que quiero protegerte de las heridas que van a venir a ti si tomas el camino erróneo. Pero aquel niño no comprende. No está para tener diálogos con un padre cabeza dura y obstinado. Me imagino que muchas veces habrán hablado a la hora de la cena y más de una vez se debe haber levantado y haber sido a su cuarto y decir: esté bien. Hasta que llegó el día cuando finalmente lo enfrentó al padre. Y le dijo: papá, quiero hablar contigo hombre a hombre. Es hora que vendas todo y me des la parte de la herencia que me corresponde. Realmente estaba muy equivocado este chico. La herencia se cobra después que ha muerto el padre. Pero este padre de la historia es un padre muy distinto. Nos dice que el padre tuvo que vender las propiedades y darle lo que a él le correspondía, aunque no era el tiempo todavía. Noten bien, la ley judía establecía que cuando alguien moría, el hermano mayor se llevaba los 2/3, el hermano menor 1/3. Y no me cabe la menor duda que este padre en este día juntó todo lo que tenía y le dijo: toma hijo, todo esto es tuyo. Y me imagino que aquel niño que tenía su corazón en la provincia apartada y en la gran vida que se le da, con cuánto dolor para que el padre un día anunció: me voy papá, me voy de esta casa y no vuelvo más. Y allá se fue. Me imagino el corazón del padre cómo debe haber dolido, cómo debe haber sufrido en ese momento. Aquel padre anciano con experiencia sabía lo que le esperaba afuera. Sabía que afuera le esperaban solamente humillaciones y dolor. Pero aquel niño no está en condiciones de entenderlo. Él es más sabio que todos los sabios juntos. Y quiere probar la vida. Y allá sale. Y nos dice el Señor que finalmente salió. Y se fue hasta el lugar de sus sueños. Hasta el lugar donde él podía probar esa vida que no se quería perder. Y no también. Todo lo que tiene que le permite hacer la gran vida es ¿de quién? Del Padre. Él no ha ganado ningún centavo de los que tiene en el bolsillo. Él no ha trabajado para obtener aquel dinero que ahora va a despilfarrar. Es todo el regalo del Padre. Y él entonces allá sale. Y llega al lugar y ustedes saben muy bien cómo es la vida. Que mientras hay poder económico, hay amigos, hay mujeres, hay placer, hay todo lo que este mundo tiene para ofrecer al que tiene dinero. Y este muchacho pensó que los bienes eran eternos. No pensó en trabajar, no pensó en administrar, no pensó en ahorrar. Era simplemente la dolce vita, como dicen en Italia. Vamos a divertirnos, comamos y bebamos, que en una de esas mañanas no morimos, y para qué ahorrar. Y lógicamente,
por unos pocos días, por unas pocas semanas, meses, años, no sé cuánto le habrá durado, parecía que el viento estaba a favor de él, que todo era bien para él. Pero tristemente en esta vida todo lo que siembra uno cosecha. Y en este caso nos dice el Señor que cuando todo lo hubo malgastado, que lo perdió todo, se acabó. Y con lo que se le acabó de dinero, se le acabaron los amigos, las diversiones, y entonces nos dice que vino una gran hambre a aquella tierra. Qué triste, ¿no? Qué inoportuna la recesión. Siempre viene en el momento equivocado. Y en este caso ahora el hijo del padre que tenía todo, tiene que comenzar a buscar trabajo, pero no tiene dónde ir a golpear. No tiene skills, no tiene nada. Y entonces aquel que iba a apuntar a lo más alto terminó en la profesión más baja para un chico de familia judía. El único trabajo que consiguió fue ir a cuidar chanchos, cerdos, tuncos. Conozco el lenguaje de ustedes, ¿eh? Y fíjense, el que quería ir a la cumbre terminó en lo más bajo. El que quería ser libre terminó esclavizado y sirviendo a los chanchos. Y nos dice que tenía hambre. Y tenía tanta hambre que aunque hubiese querido comer las algarrobas que le daban a los chanchos y no podía comerlas. Quiso probar el placer y el placer lo terminó arruinando. ¿Conocen la historia? Hoy están muy santos, nadie dice amén por acá. Sí, es una historia muy conocida, queridos. Es la historia de millares de personas que pensaron que este mundo tiene para ofrecernos el camino hasta la cúspide y de repente da una vuelta y nos conduce al verdadero abismo. Y fue en esos momentos de soledad, de hambre, cuando comenzó a reflexionar. Y qué interesante la palabra que usa el Señor cuando nos dice que volviendo en sí. Volviendo en sí. Fue como que de repente se despertó de un sueño. Fue como que de repente se quitó un velo que había sido colocado sobre sus ojos por culpa de la ceguera satánica del pecado. Y entonces dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si el siervo más humilde que está en la casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo acá me estoy muriendo de hambre y estoy viviendo en la miseria. ¡Qué decisión tan torpe! Me voy de regreso. Y me imagino que el regreso debe haber sido difícil, ¿no? A ustedes y a mí nos cuesta volver a la casa del Padre. Somos tan arrogantes. Me imagino que el diablo debe haber hecho su obra. Estoy seguro que le habrá susurrado, mirá, vos te fuiste mal de la casa de tu padre, le golpeaste la puerta en la cara y ¿Cómo te crees que te va a recibir? ¿Cómo pensás que te va a abrir la puerta y te va a volver a recibir? ¿Cómo se te ocurre? Me imagino que la lucha debe haber sido intensa. No te vayas, quédate aquí, ya va a cambiar la situación, ya pasa la recesión, el gobierno está involucrado en esto, no te preocupes. Pero aquel chico, dentro de su corazón, mientras estaba allí con los chanchos, su alma gemía por algo superior. Se dio cuenta que la vida era mucho más que comida y placeres, que había un espíritu que pedía ser satisfecho. Y ahora emprende la marcha y allá va, no sabiendo qué esperar. Pero con una decisión cierta va en su corazón. Voy a llegar al Padre y le voy a decir, papá, he arruinado todo, he pecado contra el cielo, que sabe el muchacho, y también contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero si tú me recibes como un jornalero, como un empleado de los más pobres, gracias, acá me quedo. Y entonces ocurrió lo que aquel chico nadie esperaba, y que los fariseos tampoco esperaban. Porque en la cultura judía, el padre nunca sale a buscar un hijo. Eso es pecado, es humillante, es rebajarse de categoría. El padre tenía que esperarlo en la casa, el hijo tenía que venir y ponerse delante de él y pedir perdón. Pero este padre es distinto. Desde el día que ese chico se fue, estoy seguro que ese padre estaba orando por él. Estoy seguro que estaba intercediendo por él.
Estoy seguro que con cada atardecer miraría hacia el punto donde lo vio perderse en el horizonte en aquel día triste, cuando se fue. Y allí estaba esperando su regreso. Y nos dice que cuando lo vio venir, que apenas era una molécula en el horizonte, su corazón fue movido a misericordia y salió corriendo. Y en lugar de decirle, se echó sobre su cuerpo, lo cubrió de abrazos, lo cubrió de besos. Y aquel chico alcanza a decir algo: papá, he pecado contra... No importa, vamos de regreso. Trae ropa de mendigo, huele como chancho, pero pónganle las ropas del rey. Viene descalzo como un mendigo, como un esclavo, pónganle los zapatos. Pongan un anillo en su dedo que significa que es mi hijo. Y traigan la orquesta y vamos a matar el becerro magón. ¡Hagamos fiesta! Mi hijo estaba muerto y ha regresado. ¡Vámonos! Ustedes se lo imaginan, si usted ha tenido una de esas experiencias, usted entiende al Señor. Porque lo que Él estaba diciendo es que cuando un pecador regresa a la casa del Padre, en el cielo hay fiesta. No interesa cómo vengamos, no interesa si olemos como chanchos o olemos muy rectos, no interesa cómo vengamos, cuando ustedes y yo venimos a Dios, siempre comienza a sonar la orquesta y hay fiesta, y Dios nos recibe con brazos abiertos, se echa sobre nosotros. Y uno dice, qué historia tan linda, bajemos el telón y cortemos aquí. No, el Señor no cortó la historia ahí. Siguió la historia porque aún quedaba un muchacho. Aquel padre tenía otro hijo. Y en este caso, el chico estaba trabajando en el campo y ustedes y yo leímos juntos como cuando llegó el momento de regresar, se va acercando a la casa y ahí escuchó la música y escuchó la fiesta y vio a uno de los siervos que posiblemente iba con la charola ahí llevando la comida y dice, vení para acá, ¿qué pasó ahí? Que tu hermano es regresado. Y uno diría, wow, este se va a poner contento, volvió su hermano. ¿Qué encontramos? Se enojó. Y ahora el padre judío, que no debía salir a buscarle, salió a buscar al que venía mal y salió a buscar al otro que venía mal también. ¿Se dieron cuenta? Y entonces este muchacho arrogante, orgulloso, le dice, mira, yo te he servido todos estos años y todos los años que te serví yo no anduve haciendo lo que hizo mi hermano. Yo te cuidé los bienes, yo trabajé, yo fui bueno. Y tú ahora, a este que gastó la plata con esas mujeres, a él le hace la fiesta y a mí nunca me diste un cabrito siquiera para gozarme con mis amigos. El padre mirando lo extraño le dice, hijo, cuando tu hermano se fue, yo le di la herencia, en consecuencia todo lo que tenemos es tuyo. ¿Cómo me dices que nunca tuviste para gozarte? Ustedes se dan cuenta, este punto del hijo mayor a mí es un punto que a mí me asusta. Me asusta a mí que me crié en la iglesia evangélica de chiquito. Y que tantas veces pensamos que Jesucristo es un concepto mental o una doctrina o una historia que creer. Aquel joven nunca se había ido de la casa, pero no era un hijo, era un esclavo. Hacía las cosas por obligación. Me imagino que muchas veces cuando sus padres se sentaban a comer y decía, oremos por tu hermano, él decía, viejo tonto. Cuando el padre hablaba de aquel niño que tal vez, esto es hora de hablar de negocio, ¿cómo vamos? Sí. Aquel chico que se fue rompió el corazón del padre. Este nunca se fue y nunca lo puso triste, pero tampoco amaba al padre. Aunque exteriormente era intachable. Y lo que Jesús nos quiere enseñar en esta historia, en las palabras de aquel padre que le dice a aquel hijo, pero hijo, todo lo mío es tuyo. Era necesario que ahora que tu hermano que estaba perdido volvió hiciéramos fiesta. Cuando uno termina esta historia, uno tiene que reconocer que en esta historia del hijo pródigo, como se llama tantas veces,
Hay 2 hijos, pero en realidad son 3. Es el hijo que se fue de la casa. Es el hijo que no tenía amor por el padre y se quedó en la casa y nunca sirvió con un corazón agradecido de amor, sino con un espíritu de esclavo. Y estaba tan perdido como aquel que se fue a arruinar su vida haciendo las cosas que hizo. Pero hay un tercer hijo. Es el hijo que contó la historia, su nombre es Jesús. Es el hijo que nos quiere enseñar que esta no es la parábola del hijo pródigo, como le ponemos de título. Es la parábola del padre que ama. Es la parábola del padre que espera. Es la parábola del padre que está esperando que tú y yo regresemos al hogar para recibirnos con brazos abiertos y echarse sobre nuestro cuello y besarnos y hacer fiesta. Es la historia del padre que está con ojos ansiosos esperando tu regreso y el mío. Y para aquella gente que decía, este no puede ser el profeta, este no puede ser el Mesías porque se junta con esos. Yo no sé quién está aquí escuchándome esta mañana. Si tu vida verdaderamente has caído en el chiquero y estás empantanado allí, quiero decirte que el Padre te espera. Y si tú eres uno de esos arrogantes, intachables, impecables, quiero decirte que estás tan errado y necesitado de un Salvador como aquel muchacho que se crió posiblemente en la sinagoga y nunca tuvo un verdadero encuentro con Dios. Es por eso que la justicia, aquel grupo de hombres que criticaban al Señor por juntarse con ellos, no habían comprendido que mientras la respetabilidad social es algo que tiene cierto valor, Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Y a cualquiera que vuelve con el espíritu quebrantado y arrepentido, le espera la casa del Padre, y le espera un Padre que espera y lo recibe con brazos abiertos. Recuerdo que leí hace años atrás que en el púlpito de una capilla, en una prisión, allí los presidiarios esculpieron en el púlpito aquí: por favor, no nos vuelvan a predicar la parábola del hijo pródigo. Se ve que los predicadores de visita venían y todos elegían el mismo tema. Esta es una historia que vivirá por siempre, porque es una historia que habla de ti, que habla de mí. Cómo erramos el camino siendo pecadores de los perdidos, siendo pecadores muy respetables, pero tan perdidos como el otro. Pero mucho más que eso, me habla del amor de un Padre que te está esperando a ti, me está esperando a mí siempre, contando los minutos de nuestro regreso, y que ha dado todo para que ustedes y yo encontremos a Él, y habiéndole conocido, y habiéndole recibido, y habiéndole entregado a nuestra vida, tengamos vida de abundancia. Vamos a ponernos.